cobertura es también bendición, pero también es autoridad. Y quiero que todos ustedes están en autoridad y bajo autoridad, ¿verdad? El problema es que mucha gente le cuesta comprender estar en autoridad porque no están bajo autoridad, ¿verdad? Y hay quienes les cuesta comprender bien qué es estar bajo autoridad porque no están en autoridad. Eso suele suceder a menudo con las familias, ¿verdad? Uno no entiende a sus padres hasta que tiene el primer hijo. ¿Verdad? Estaba bajo autoridad, pero hasta que le fue dada la autoridad y tiene un hijo, entonces como que empieza a comprender uno a sus viejitos. Pero eso toma muchos años a veces, hermano. Vamos a pasar 25 años, 26, 27, 30 hasta que se tenga el primer hijo. Y después de que se tiene todavía cuesta entenderlo, ¿verdad? Uno no comprende a los padres que no se duermen porque uno no llega temprano a la casa hasta que tiene uno el primero y que no hay modo que regrese. Y tal vez tiene 5 minutos de llegar tarde y uno ya está ahí como que, ¿y por qué no viene? Y uno empieza a comprender cosas. Yo me recuerdo que con mi esposa una vez le digo yo, mira, no esperemos a ser abuelos para entender a los abuelos, hombre. Ya con lo de los padres es suficiente aprendizaje el que tuvimos. ¿Por qué esperar a ser abuelos para entender abuelos? Pues, ¿por qué esperar a ser suegros para entender suegros? Si el entendido lo entiende pues de una vez. Entonces nosotros podemos comprender mucho de la cobertura y podemos comprender mucho de autoridad y todo esto si vivimos en ella. Ustedes tienen ovejas a su cargo, los que están viendo la academia y están en entrenamiento van a tener ovejas a su cargo, pero es importante que sepan estar bajo el cargo de alguien más, ¿verdad? Y el Salmo 91 a mí me da una ilustración muy bonita de cobertura. Yo sé que ustedes han leído muchas veces el Salmo, pero les voy a pedir que por favor vayan a él. En su primer versículo dice, el que habita al abrigo del Altísimo, después ¿qué dice? Morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Entonces cuando nosotros pasamos tiempo y nos abrigamos con el Altísimo, entonces nosotros podemos tener la sombra del Omnipotente con nosotros. Pero usted se da cuenta que nadie puede estar bajo la sombra de alguien si no está cerca. O sea, ¿cómo voy a estar yo bajo la sombra de alguien si no está ahí cerca? Y dos, ¿quién va a estar bajo la sombra de algo que no le gusta? Dice, uy, qué fea la sombra. No se mete usted bajo la sombra, pues. No sé si me estoy explicando. Pero recuérdese que usted también genera sombra. Todos generamos una sombra, ¿sí o no? Una vez la luz de Dios nos pega, nosotros generamos sombra. O sea que todos de una u otra manera podemos ser de cobertura a alguien. Y debe tomarse eso con responsabilidad. Pero también si la luz de Dios brilla en alguien más, ese alguien más tiene sombra bajo la cual nosotros también podemos estar. La cobertura de Dios, ¿sí? Bajo su sombra se la da Dios a quien está cerca de Él. Él no cubre a quien no está cerca. Nosotros no podemos cubrir tampoco a quien no tenemos cerca. Por eso los grupos de 12 son los que dan la cobertura. Dan cobertura a los grupos de 12 porque ahí nosotros tenemos cerca a las ovejas para poderlas amar, pero para poderlas discipular también. Entonces, cuando nosotros damos bendición a la gente, ¿verdad? La bendecimos. Esa es una vía por la cual nosotros, o una vía utilizada para la bendición, es la autoridad. Diga conmigo, Dios nos da autoridad para bendecir. Entonces, cuando tú vienes con la unción del Espíritu Santo y la autoridad del nombre de Jesús y echas fuera a un demonio, ese demonio se sujetó a la autoridad del nombre de Jesús. Y ese demonio huyó. Tú fuiste de bendición a esa vida. Quedó libre. Quedó libre. Está siendo de bendición. Pero no basta echarle fuera a los demonios para disipularlo. Si esa persona no va a confiar en ti para que tú hables y le des la palabra y lo disipules, no se puede. Yo me recuerdo que hace poco un amigo mío jugando boliche, yo estaba jugando boliche y yo estaba consolidando a esta persona, ¿verdad? Ahí se convirtió al Señor, ahí oró para recibir a Cristo. Y yo estaba jugando y estaba encaminándome a la línea para tirar la bola. Entonces me llamó y me dijo, mira,
estás dando tu primer paso muy largo, dalo más corto. Está bien, le dije, lo di más corto y me salió mejor la cuestión. Entonces cuando terminamos y estamos hablando, él me dice, es que yo he querido mejorar mi vida en el Señor y he querido crecer y he querido mejorar mi vida espiritual. Le dije, mira, es tan sencillo como lo que hiciste vos conmigo, le dije. Porque yo trataba de decirle que se fuera al encuentro y que estuviera en una célula, pero es que el campeonato, pero ahí, bueno, en excusas, ¿verdad? Entonces yo le dije, mira, vos hoy me llamaste y me dijiste, da tu paso primero más corto, ¿te obedecí o no? ¿Te obedecí o no te obedecí? Porque para mí es un maestro. ¿De qué me sirve a mí un maestro a quien no obedezco? Entonces le digo, ¿te obedecí o no te obedecí? Sí me obedeciste. ¿Cómo me salió el tiro? Te salió mejor. ¿No crees que me deberías de obedecer vos a mí? Le dije, anda al encuentro. Tenés razón, me dijo. Te voy a obedecer. Ah, ya viste, le dije. Vos me llamaste a mí para mejorarme el tiro. Yo te estoy diciendo cómo mejorar tu vida espiritual, que soñás tanto en mejorarla. Hace esto, hace aquello, hace lo otro. La vez pasada estaba con un piloto de avión, ¿verdad? Y estábamos por volar de un lado a otro y la cosa estaba mera nublada, estaba mera fea. Yo le dije, mira, vos está feo el tiempo, mejor no subamos ahí. No, hombre, solo lluvia, no hay tormenta eléctrica. Le digo, pero mira, Charlie, me dijo, confía, hombre, yo soy el piloto. No tengas pena, vámonos. Pero tengo a mi esposa y a mis hijos, le dije, subamos, hombre. Está bien, le dije, pero si vos confías cuando yo te disipule también, le dije. Porque ¿por qué voy a confiar yo en vos? Que has estudiado para piloto y no vas a confiar vos en mí, que he estado preparándome para disipularte. Con la misma confianza que vamos a subir ese avión, con esa misma confianza quiero que me escuches cuando yo te hable. Amén. Y nos subimos. Y sí tenía razón él. Y digo, ojalá así fueran las ovejas también. Las ovejas llegan y ellas van a confiar en lo que tú dices. En tu grupo de 12, en tu grupo de evangelismo, en tus células. Más vale que estés bien cargado de la palabra de Dios para discipularlos. Porque no basta decir yo soy cobertura, yo soy autoridad en esta célula. Ah, como no, pero también tenga la responsabilidad que tiene una autoridad. Porque un padre es cobertura en un hogar, ¿sí o no? El papá es cobertura de la esposa. Dice que Cristo es la cabeza del marido. Y el marido, ¿qué dice? Es cabeza de la mujer. Pero así como Cristo es responsable, que lo sea el marido también. ¿Se recuerdan el caso que les puse de la oración acerca de la mujer prudente? No sé si quienes no estuvieron ese domingo aquí cuando hablé acerca de que Dios quiere darnos por herencia una mujer prudente para nuestros hijos. ¿Estuvieron ustedes esa vez? Bueno, la palabra dice que de Jehová es la mujer ¿qué? Prudente, por herencia. Pero la primera parte de ese versículo dice: la casa y la riqueza son herencia de los padres. Entonces uno le ora a Dios, le dice: Dios mío, dame una mujer prudente para mi hijo, pero también la suda para darle la casa y las riquezas cuando llegue. A veces los padres tienen problemas con eso. No, yo no le voy a dar casa a mis hijos, que ya les di trabajo. Pero no, la Biblia en el mismo versículo donde usted se amparó para pedir una mujer para su hijo, no en ese mismo versículo le dice que usted le tiene que dar la casa y las riquezas. ¿Cuál es el problema? ¿Presión familiar? ¿Presión social? ¿Cuál es el problema? Nosotros tenemos que salir de esas presiones y meternos, si vamos a tener alguna presión, a la bíblica, pues. Entonces, mis hermanos, a lo que yo voy es, antes de introducirme bien en lo que es cobertura, yo quiero decirles que es para poder bendecir gente, para poder transformar las vidas. El problema es que mucha gente ve y tiene unción y autoridad para echar fuera a un demonio, pero el demonio reconoció la autoridad. Se fue el demonio de la persona, pero la persona que quedó libre no reconoce la autoridad que le dio el Señor para discipularla. Y ese sí es un serio problema, pues. Como me decía un amigo a mí una vez: mira, Cash, me dijo, cuando vi un par de ovejas meras desobedientes, me dijo, no entiendo, me dice, ¿cómo esta gente no entiende? Dios te dio una unción preciosa, los demonios te hacen caso y estos dos no, me dice. Bueno, pero es que los demonios no tienen voluntad, no les queda otra que obedecer. En cambio, nosotros sí tenemos voluntad. Pero esos son los extremos. Gente que usa la autoridad para manipular personas. La autoridad se usa para bendecirlas. Y parte de poderlas bendecir es discipularlas. No quiere ser discipulada, se pierde la bendición. Pero no es para que usted haga o hagamos con la gente a saber ni qué cosa, pues. Para eso no es, ni la hemos usado, por lo menos que yo sepa, nunca acá.
No sé si me explico. Uno no sujeta, óigame, uno no sujeta a la gente. Uno solo puede trabajar con los que se sujetan. No lo sujeta a usted. Simplemente aprenda a trabajar con aquellos que demuestran la sujeción. No demuestra la sujeción, no se trabaja con ellos. Tan sencillo como eso. Y no es para decírselos ni echárselos en cara, porque mire, usted va a encontrar ovejas en las cuales va a haber un error, y si usted se lo saca, esa oveja se va a corregir un día, hombre. La va a corregir el Señor. Entonces le va a servir útil, le va a ser útil. Se recuerda que incluso Pablo dijo: te mando a fulano de tal, mándenme a fulano de tal, en un tiempo no me fue útil, pero ahora lo es. Allá vio, cambió. Entonces, ojo a eso, mis hermanos. De tal manera que el que habita, dice, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa sombra de omnipotencia, el que está ahí abajo recibe la bendición. ¿Cuál es la bendición? Una unción de poder. El que está al abrigo del Altísimo va a morar, va a vivir bajo sombra ¿de qué? Del Omnipotente. Yo se lo voy a poner en otras palabras: bajo una sombra omnipotente, porque es del Omnipotente. No sé si me explico. Entonces la potencia de Dios te va a acompañar si habitas al abrigo de Él. Igual es la cobertura cuando habitamos al abrigo de esa extensión ministerial del Señor en sus hombres, en sus siervos, en sus ministros. Cuando habitamos con ellos, no solo está para recibir de parte de Dios autoridad y discipulado, sino que con la misma bendición que estas personas son benditas, con esa misma bendición vamos a ser benditos nosotros, porque es formar una familia. No sé si me explico. Una familia del Señor. ¿Se recuerdan ustedes cuando Dios iba a hacer la humanidad? Primero puso a Adán y después a Eva. Igual cuando el Señor iba a sacar a luz a su iglesia, primero puso a Jesús y después a la iglesia. Primero puso a Abraham, después levantó una nación. Primero estableció a Nehemías, después reconstruyó el templo. Usted se da cuenta, Él siempre busca primero la autoridad a quien va a delegar. Primero escogió a Moisés, después pudo sacar al pueblo. Primero encontró a Josué, después lo pudo introducir. De igual manera, mis hermanos, en este sentido podemos aplicarlo. Para Dios establecer casa de Dios y todo lo que está haciendo, con todo, pues lo tengo que hablar porque así es. Primero me encontró a mí, no sé si me explico, y a mi esposa, y trabajó en nosotros y nos formó, y entonces viene lo demás, o el crecimiento que Dios ha dado. Entonces mi oración para con Dios es esta: Señor, con la misma bendición que me has bendecido a mí, espiritual, familiar, materialmente, con esa misma bendición quiero a todos los hijos que nos has dado acá. Igual los quiero, igual los deseo, porque creo que ese es el amor de todo buen padre. Pues quiero que todos tengan como nosotros tenemos, que todos sueñen como nosotros soñamos, que todos reciban revelación de la palabra como nosotros la recibimos. Y en la práctica se ha demostrado. No hemos sido pastores que hemos agarrado la unción que Dios nos dio, superhombres, y nadie más tiene la unción. O sea, se ha repartido. Nosotros no somos de que cuidado ministra fulano, cuidado ministra sutano, en los encuentros tengo que ir yo para que miren la unción en mí. Mucha gente ha ido a los encuentros, mis hermanos, y ha tenido un encuentro con la unción del Espíritu Santo y nunca nos ha visto a mi esposa y a mí. Pero la unción Dios la dio para que la demos. La palabra Dios nos la dio para que también la compartamos con todos ustedes. Así que pues en la práctica también queda demostrado que lo que queremos es transmitir aquello que Dios nos dio desde que nos llamó. Amén. Entonces, bajo esa premisa podemos nosotros trabajar. Primero Dios establece su autoridad, luego levanta la obra que Él quiere. Génesis capítulo 17. Génesis 17. Versículo 1. Génesis 17 dice la Biblia: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Diga conmigo: al que respeta el pacto, al que respeta el pacto, Dios lo multiplica en gran manera. No, los pactos son entre dos personas.
En este caso, cuando habló Dios a Abraham, era entre Abraham y Dios. Si respetaba el pacto, ¿Dios qué iba a hacer con él? A multiplicarlo en gran manera. Nosotros queremos una generación que se multiplique. ¿Qué tenemos que ser? Personas que aprendan a respetar pactos. Pactos con Dios y pactos con la visión que Dios nos ha dado. Respetamos ese pacto. Mis hermanos, ya usted va a ver. Qué mejor que el respeto al pacto de la sangre del Hijo de Dios. Dios nos va a multiplicar en gran manera. Y estamos pidiéndole a Dios que esa unción de multiplicación crezca acá en casa de Dios y crezca en todas las células y nos expandamos por todo el territorio guatemalteco. ¿De acuerdo? Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, que quiere decir padre de multitudes, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dios nos ha llamado a ganar Guatemala para Cristo, amén. Nosotros queremos tener eso entre ceja y ceja, no se nos tiene que escapar uno. Guatemala para nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo seremos nosotros, sino nuestra ¿qué? Nuestra descendencia. Entonces ponga atención acá. Abraham tenía que enseñar al hijo que Dios le iba a dar lo mismo. Hay que transmitir esa visión bajo una cobertura de autoridad. Abraham transmitió lo mismo a Isaac, Isaac transmitió lo mismo a Jacob. Ellos no querían tener hijos por tenerlos, no sé si me explico. Isaac nunca pensó en un hijo porque es el sueño de mi vida, tener un hijo y poderlo criar y poderlo educar y enseñarle cosas lindas y tener con quien jugar pelota. Y no. Él quería tener un hijo para poder seguir cumpliendo con la visión que Dios le dio a su padre. ¿Cuál era? Una nación. Ellos no querían hijos, ellos querían naciones. No sé si me estoy explicando. Ellos querían ver la promesa de Dios cumplirse. Ellos no querían un hijo más. Y nosotros no queremos un miembro más en la célula. Nosotros queremos Guatemala para Cristo, porque eso es lo que Dios nos ha dicho que nos va a dar. De tal manera que nosotros comprendamos, pues, no es un miembro, no es un número, no es una silla llena. Es la promesa de Dios dada a nosotros. Es el llamado con el que Dios me llamó a mí. Y si tú estás bajo esa cobertura, es el mismo llamado con el que te llamó a ti también. De la misma manera, una visión, un sueño, un propósito. Jesús no dejó que sus mismos discípulos se fueran por otro lado. Dice, Señor, que sean uno solo, les decía, que sean uno, Señor, dales unidad. Busquen una sola cosa. Eso es unidad, buscar una sola cosa, todos, unidad. Yujo, ¿todavía está ahí? Eso es transmitir la visión del Señor. El problema cuando no hay visión, que va amarrado de la autoridad que Dios ha puesto, es que entonces cada quien agarra su propia visión, que entonces ahí hay división, porque hay más de una visión. Entonces, ¿cómo puede haber cobertura donde todo eso está así? ¿Cómo puede haber autoridad? ¿Cómo puede haber derramar esas bendiciones? Ustedes se dan cuenta cuando avancemos que con la misma bendición que Dios bendijo a Abraham, bendijo a Isaac. Con la misma bendición que bendijo a Isaac, bendijo a Jacob. Ojo, ¿acaso no han leído ustedes cuando Dios le dijo a algunos hombres en la Biblia, por amor a tu padre David? Y David hacía ya varios años que estaba enterrado. Por amor a tu padre David te lo daré, porque lo juré a tu padre Abraham, decía. Eso es verdadera cobertura. No sé si me estoy explicando. Hay gente de aquí que ha tenido que irse del país y nos escriben en internet: pastor, estoy en tal universidad, en no sé qué estado, estoy empezando una célula, mándenme los estudios. Esa persona que está por allá está en más cobertura que muchos de los que están sentados aquí. No hoy, pero aquí en la congregación. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué? Porque con la mismo llamado, allá está. Con la misma bendición, allá está. Con la misma unción, allá está. Con el mismo propósito, allá está. Porque tenían
habían tomado eso desde su padre, Abraham. Cuando se trabaja bajo cobertura, pongan ahí 3 cosas que es importante manejar bajo cobertura. O cosas que te dicen que estás bajo cobertura. Número 1 es porque trabajas bajo la misma visión. Claro, esto está en el contexto que viene de Dios. ¿Me estoy explicando? La visión viene de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Segunda cosa, estás en un proceso de formación y discipulado. Y tercero, recibes las bendiciones y las promesas de tu cobertura. Tres cosas entonces: visión, formación y bendiciones. Qué chilero, ¿eh? Tienes las 3 cosas. Tienes una misma visión, tienes una formación y además tienes bendición que recibir. Así es como funciona en la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 11, verso 8. Hebreos 11, 8, si usted lo busca, dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Lea lo que sigue, por favor, junto conmigo. Si lo tiene, ¿lo tiene? Léalo. Coherederos de la misma ¿qué? Promesa. Diga conmigo, todos, diga fuerte, di todos nosotros somos coherederos de las mismas promesas. La misma herencia tenemos todos aquí. Guatemala. Tenemos la misma herencia. Guatemala, 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 Guatemala. Fíjate que durante mucho tiempo la gente quería salir a ganar otras naciones. El mover de Dios que yo estoy viendo ahora es que está levantando gente con un verdadero deseo y corazón de ganar su nación. Ha habido una conciencia de la nación en la que uno está metido y en la que uno está puesto para ganarla para Cristo. Esa conciencia cada vez va a ser más aguda en los cristianos de este país, querer ganar nuestro país para Jesucristo. Ahora, si nosotros leemos acá Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, ponme toda tu atención. El hecho que tú seas autoridad, que tú tengas autoridad, no quiere decir que los que están bajo tu autoridad en Cristo Jesús no sean partícipes de la misma herencia, o no sean partícipes de las mismas bendiciones. No sé si me estoy explicando. Fíjate que aquí dice que Isaac y Jacob son hermanos, pero son coherederos con el papá. ¿Cómo así? Son hermanos, pero coherederos con el papá Abraham. Isaac era hijo de Abraham, pero era coheredero de su papá. Jacob, perdón, que no es hermano de Isaac, sino que es hijo de Isaac, era nieto de Abraham, pero era coheredero con el abuelo. ¿Pero era coheredero con quién? Con el abuelo. De tal manera que nosotros podemos venir con mi esposa y siendo autoridades y puestos por pastores, nosotros sabemos que tenemos personas como ustedes bajo autoridad y ustedes tienen a otros bajo autoridad, pero todos somos coherederos de lo mismo. No sé si me explico. Hay gente que usa la autoridad pero no quiere dar la coherencia con las demás personas. Se entiende a veces por coheredero si estamos al lado. Jesús es nuestro Señor, también es nuestro hermano, por eso somos coherederos con Cristo. No sé si me estoy explicando. De las mismas promesas del Dios Padre. Dios Padre le dio promesas a Jesús y Él es nuestro Señor, sin embargo es coheredero con nosotros en esas promesas. Eso es hermoso. Entonces tú debes de anhelar ver a tu gente, a la gente que Dios te puso a tu cuidado, bien bendecida. Ver a tus 12 bien bendecidos, bien ungidos, bien llenos de palabra. Ese es el buen deseo que tenemos para las personas. Amén. Entonces tú vas a poder establecer ese vínculo de autoridad bien precioso. Lo estamos hablando para que lo entendamos. No somos una iglesia que nos pasemos hablando de esto, pero sí lo debemos de comprender, de saber. Nuestro
Miren, hermanos, nuestro propósito es bendecir a la gente. Que la gente esté bendecida, que salga bendecida y que se convierta en alguien de bendición para alguien más. Eso es algo que debemos hacer. Trabajando bajo la misma visión. Ahí estaba Isaac, trabajó en la misma visión, Jacob trabajó en la misma visión, y nosotros vamos a encontrar varias cosas que implican. Dios quiere corazones dispuestos para ser formados y aprender y recibir visión, y por consecuencia la bendición. Escucha estas frases que se escribieron aquí. Las ovejas oyen la voz de su pastor y siguen las indicaciones de este. La cobertura no es para hacerlo nuestro y solo buscar ayuda en lo que nos beneficia, ¿verdad? La cobertura la da el pastor, no una iglesia o institución reconocida ante un gobierno, por ejemplo, sino la da la persona a quien Dios llamó, e implica estar bajo la misma línea de discipulado. La cobertura nos da compromiso con la iglesia a la que nosotros pertenecemos, bajo la cobertura de ese pastor. Es hora de iglesias llenas de gente comprometida. Por ejemplo, ve conmigo a Filipenses capítulo 2. Este pasaje es buenísimo. Filipenses 2. Es que ahí estaba escrito, hombre, pero a veces no le agarramos la onda. Filipenses 2:19 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Fíjese, a ninguno dice tengo del mismo ánimo. Mismo ánimo, ánimo viene del ánima, del alma. No sé si me explico. Un mismo sentir, mismo ánimo, siente lo mismo que yo siento, piensa lo mismo como yo pienso. Dice, a nadie tengo yo del mismo ánimo, sino a este, dice. 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿La visión de quién es? La visión que estamos llevando a cabo es de Cristo Jesús. ¿Cuál es toda la visión? Vaya y hagan discípulos. Y lo que le agregamos nosotros, si quieren, a la visión es la metodología. Vamos a hacer los discípulos como el maestro de hacer discípulos nos enseñó a hacerlos. ¿Cómo los hizo? A través de 12. A través de las células, que ganaba las almas, que las bendecía y de ahí establecía gente. Pues de la misma manera en que vemos a Jesús hacer discípulos, de esa manera la estamos haciendo. Yo no les he transmitido mi manera de hacer discípulos. Estoy yo mismo trabajando por adoptar la manera en que Jesús hizo a sus discípulos, y creo que nos estaría haciendo a todos si estuviera aquí parado en persona, en carne, en hueso, en sangre, y nos estuviera discipulando. De esa manera lo estaría haciendo, como lo estamos haciendo ahora nosotros. De tal manera que no es que yo haga lo mío y ustedes hagan junto conmigo lo mío, sino que dice, aquí dice, muchos andan buscando lo suyo propio y no lo que es de Cristo. ¿De qué estoy encargado yo? De que busque yo lo que es de Cristo y ponga a todo el mundo a hacer lo que es de Cristo, y velar que nadie salga con cada uno con su onda y no con la onda de Cristo Jesús. Amén. Entonces él dice, mire, no tengo a nadie, a ninguno con el mismo ánimo, que siga las instrucciones como se las he dado, que estemos buscando lo de Cristo y no lo de nosotros, sino solo a este joven. De ahí todos los demás andan haciendo lo suyo. ¿Qué quiere decir? Que Pablo también estaba tratando de meter la visión a medio mundo y había encontrado uno que sí la había agarrado: Timoteo. Dije, este Timoteo lo tengo del mismo ánimo, dice. Ahora los demás no. Cada quien busca lo suyo y no lo que es de Cristo, dice. Sabe que muchas de las llamadas visiones no son sino nada más disfrazar tras un sentimiento espiritual lo que uno quiere hacer en su vida. Y dice que Dios me habló, y dice que Dios me dijo, y que Dios me mostró, y que Dios no te mostró. Hay que ser sincero, tengo ganas de hacer esto, de hacer aquello. Pero muchas veces que Dios me lo mostró, Dios me habló, Dios me aquí, Dios me allá. Mis hermanos, yo se los dije a ustedes, Guatemala tiene más de 100 años de evangelio y vamos por el 40% de cristianos, dicen por ahí. Mis hermanos, lo que para unos es glorioso, para mí es vergüenza.
40%, 100 años. Pablo en 3 años llenó Éfeso, llenó todo Asia. ¿Qué pasó? Palabra ha habido en Guatemala, mis hermanos. La que quiera, la que quiera. Quiero decirle algo sin vanagloria. ¿Quiere usted predicadores hoy con palabra de Dios? Miren los guatemaltecos, créalo, andan para arriba y para abajo. Dios los está llevando, mandando, sacando, entrando, llevando. Impresionante lo que Dios está haciendo. La gloria y la honra sea de Dios. Pero unción, olvídese. Camiones de bomberos han llegado a las iglesias a tratar de apagar el fuego que ellos mismos miran. Ángeles, han habido institutos bíblicos donde han estado ellos estudiando la palabra de Dios, y de pronto miran a los ángeles en el instituto y están los ángeles ahí metidos. No, si de eso se trata, hemos tenido bastante. ¿Qué ha fallado? Visión. Palabra hemos tenido, unción hemos tenido. ¿Qué ha faltado? Visión, visión de Cristo. Hemos tenido los dones de Él, pero no hemos agarrado la visión de Él. ¿Por qué? Porque la gente dijo hay que hacer discípulos. Por allá apareció alguien, se inventó un método. Usted, mire, métodos de hacer discípulos. Vaya a una librería, ahí va a encontrar cantidad de libros que le dicen cómo hacer discípulos. ¿Sí o no? Pero no habíamos ido a la palabra de Dios, o el Señor no lo había abierto sino para estos tiempos, no sé qué decirles. Pero ahora en la palabra de Dios, ahí nos muestra el Señor cómo lo hacía Él. Impresionante, de tal manera que nos agarramos de esa palabra y vamos para adelante. Amén. Ahí dice la palabra entonces, ¿qué dice acá? En el verso 22, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Ponga ahí entre paréntesis y dígale, esto es cobertura. Como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Abraham engendró a Isaac, pero Isaac no quería un hijo. Isaac quería continuar la visión que Dios le había dado a Abraham de una nación. Por lo tanto, él no quería un hijo, él quería una nación. No sé si me estoy explicando. Vuelvo a repetirlo del principio. Isaac no estaba interesado en tener un hijo más. Isaac lo que estaba interesado era en seguir esa procreación en pros de fundar toda una nación a la cual Dios los había llamado. No era tener un hijo. No es tener una célula, no es tener una oveja, no es que alguien nazca de nuevo, es que nosotros tengamos Guatemala para Cristo. Que eso es lo que Dios nos ha mostrado. De igual manera, ahora, ¿qué dice en cuanto a cobertura? ¿Qué dice Pablo de Timoteo? Porque ninguno, solo él dice, ha servido como padre a hijo en el evangelio. Eso es cobertura, que seamos como padres e hijos. Como padres e hijos. Para poder nosotros, ¿qué? Hacer esa tarea. ¿Ustedes se recuerdan Pablo con Onésimo en la carta a Filemón? ¿Sí? Que Onésimo era inútil, pero lo convirtieron en una persona útil. Y Pablo lo devuelve, le dice, ahí está, este te es útil. Le dice, me es útil a mí, pero ahí te va. Entonces eso es un discípulo, una persona que se deja formar por la otra para ser de utilidad. Muchas veces cuando yo estoy aconsejando a alguien o diciéndole algo, mira mi hermano, sobre todo en el ministerio, mis hermanos, yo le digo, mira, poné tu célula, mira, consolidá, hacé tal otra. Algunos reaccionan como que uno los estuviera molestando. Y a veces he tenido que parar y le digo, mira, lo hago por tu ministerio, yo ya tengo uno. Yo tengo uno y de éxito. Si lo hago es por el tuyo, hombre. Es lo mismo, uno aconseja a una jovencita, a un jovencito y le está hablando el matrimonio y se ponen. Yo, mira, si no es por mí, hombre, yo ya estoy casado y felizmente casado, es por vos para que te vaya bien, no es por mí. El maestro aconseja buscando el bien de la gente, no el del maestro. ¿Usted quiere ser un buen discipulador? Busque el bien de los que discipulan, no el suyo. El de ellos se busca, el de ellos se busca. Para el bien de ellos se les habla, no para el bien de uno nunca.
sí, bueno, para el bien de esas personas. Amén. Ahí bajo está Elías y Eliseo. Entonces, bajo cobertura, pon ahí bajo cobertura para formación. Ahora pon ahí bajo cobertura para unción, Elías y Eliseo. ¿Sabe cómo le decía a Eliseo? Y nosotros hemos perdido esa arte, no estoy diciendo que lo hablemos así, pero que en el corazón lo deberíamos de llevar. La Biblia dice que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Y Eliseo le decía a Elías, mi Señor. Ana le decía a Elí el sacerdote, Señor mío. ¿Por qué? Porque tenían ese concepto desde niños de la autoridad. Yo me recuerdo antes, a los mayores se les trataba de vos, de tú o de usted. De usted. Hoy en día estamos perdiendo, me explico. Las malas conversaciones, dice, corrompen las buenas costumbres. Estamos perdiendo muy buenas costumbres, mis hermanos, que a la postre a nosotros mismos nos han venido a hacer daño. Perdiste tú la costumbre con tus papás cuando eras niño y hoy la estás pagando con tus hijos, ¿o no? ¿Y respetaste a tus papás? No hay autoridad en el hermano mayor. Y hoy que tú tienes eso bajo tu cargo, te das cuenta de lo que se perdió. De igual manera, nosotros este respeto lo perdimos desde hace miles de años. Eliseo le llamaba a Elías, a su formador, mi Señor. Ya no hay mentores, me explico. Le da uno hasta vergüenza, a la gente le da vergüenza decir que es discípulo de otra persona. Y eso ni siquiera en el mundo sucedía. Usted tiene músicos que dicen fulano de tal, discípulo de Mozart, ¿o no? Los doctores, la gente en medicina, cuando usted estudia la historia de medicina, fulano de tal, quien fue discípulo de Pasteur. Hoy en día la gente será, no, yo soy discípulo del Señor. ¿Cuál es el temor de una oveja que venga a ti y diga, no, a mí me ha discipulado Pablito? ¿Cuántas veces me han oído decir a mí que cuando yo convertí, no he dicho yo, Chito me discipuló? No lo he dicho. Discípulo de quién ha sido uno, de quién fue uno, ¿cuál es el problema? Si usted reconoce ese discipulado en esa autoridad, también lo van a reconocer a usted en su discipulado. Mis hermanos, vuelvo al principio de la charla. Con la misma bendición que Dios me ha bendecido, le pido a Dios que bendiga a todos. Con el mismo llamado que Dios me llamó, pido que todos sean llamados. Con la misma visión que Dios me dio, quiero que todos caminemos en la misma visión. Entonces somos un pueblo, me explico. Somos un pueblo, una nación, con un propósito en Cristo Jesús. Ya te diste cuenta, se lo dio a Abraham, se lo dio a Isaac, ahora se lo dio a Jacob, y a Jacob le promete a su descendencia. Y así, cada uno. ¿Qué pasa si los apóstoles transmiten la visión a los que ellos tenían, y estos a su vez a los que tenían, y a su vez a los que tenían? El mundo hace ratos que se hubiera convertido a Cristo entero. Pero estoy seguro que por ahí empezó a salir la generación que dijo, no, a mí Dios me dijo que hiciera esto, a mí Dios me dijo que hiciera aquello. Yo no camino con tu visión, yo camino con la mía, y ese es el producto que hoy tenemos hasta este año. Hace años todo el mundo debería ser cristiano, cientos de años, que todo el mundo se va a haber convertido al Señor Jesucristo. Amén. Entonces yo quiero leerles una cosa acá. Isaac bendijo a Jacob con la bendición que su padre Abraham, bendición de prosperidad y multiplicación. De ese momento, dice, desde ese momento en que Dios se le apareció a Jacob, lo bendijo abundantemente. Ahora, ojo acá pues, no todos los llamados a recibir la bendición la reciben, algunos la menosprecian, como Esaú. Esaú no continuó la visión. Mire pues, agárrese de la silla ahorita bien agarrada. La voluntad de Dios es que Jacob y Esaú, los dos, fueran la misma nación. Va. ¿Quién siguió la visión? Jacob. ¿Cómo se llama ese pueblo? Israel. ¿Esaú siguió la visión? No. ¿Cómo se llama ese pueblo? Edom. ¿Es otro pueblo? ¿No es Israel? Bueno, eso mismo le ha pasado a la iglesia en todos los países del mundo. Ya no dejemos que le pase a Guatemala, pues.
Ya Dios lo dio, ya Dios lo habló, ya Dios lo reveló. En esa metámonos y en esa continuemos hasta ver en las nubes a nuestro Señor Jesucristo recogernos y le podamos decir: Señor, lo que ordenaste hacer, eso nos hallaste haciendo cuando regresaste. Alguien me preguntó acerca del templo y me decía: hermano, ¿y si el Señor viene? Me dijo, y usted justo antes, 3 días antes de inaugurar viene. Pues le daré gracias a Dios, le dije, que me encontró haciendo lo que me pidió. Es más, le dije, si el Señor viene ahorita y me encuentra en este avión, le dije, cuando iba de viaje para allá, me encuentra en este avión, yo me voy tranquilo porque estoy haciendo lo que Dios me ordenó a mí. Aquí estoy metido. Porque cuando Dios regrese, se quiere hallar hallando a sus siervos lo que Él les dijo que hicieran. Y dice que quiere hallar a su gente, a sus siervos, dando su alimento a su pueblo a su tiempo. Es tiempo de que cobremos esa visión. ¿Viste? Abraham, Isaac, Esaú. Ese era el orden. No quiso, entonces Abraham, Isaac, Jacob. Pero el orden tenía que seguir en algún lado. No quiso Esaú, quiso Jacob. Y así hay mucha gente, mis hermanos. Hay gente que agarra la visión y no eran ellos a los primeros que uno quería que la agarraran. No hubiera querido que otros fueran los primeros que la agarraran, pero la agarraron las otras personas. ¿Yuju todavía está acá? En la Biblia hay generaciones primeras que no agarraron la visión, la agarraron las segundas. ¿Agarró la visión el pueblo de Israel de entrar en tierra prometida? No. ¿Pero de 20 años para abajo? Sí. Hay generaciones primeras a las que Dios llamó. Y la gente, tal vez, la gente está, digamos, entre 2 personas, por ejemplo, y le están diciendo a la persona, él. ¿Ah? Y Dios dice, sí, pero es que le voy a tener que dar el chance a él primero. ¿A quién le dieron el chance primero a la primogenitura? ¿A Esaú o a Jacob? A Esaú. ¿Quién se quedó con ella? Jacob. Jacob amó lo que Esaú despreció. En la visión es igual, mis hermanos. Usted no tiene que cortar a nadie. ¿Esaú lo cortaron o se cortó? Se cortó solo. No tienes que cortar a nadie, ni en tus 12 ni nada. Ellos solitos van a dar la pauta. Ellos solitos van a decir: seguimos, no seguimos, somos esta generación, no la somos. No sé si me estoy explicando. La primera vez que en mi vida yo puse células, toda la primera generación no quiso. Todita. Cuando le digo toda, es toda. Ninguno quiso. Me tuve que sentar paciente a esperar que viniera la generación que sí quería, y llegó. Quiero contarle algo. Igual me pasó acá en Casa de Dios. Casi toda la primera generación no quiso. No quiso. No quiso y no quiso. Y aparecieron ustedes que sí quisieron. Ustedes son como Jacob. En muchas visiones siempre, en algunas visiones muchas veces, han habido Esaúes que no lo quisieron, pero alguien sí lo quiere. ¿Y sabe cómo se sabe que lo quieren? Con los actos, con las acciones, con su responsabilidad cumplida. Uno sabe quién quiere y quién no quiere. No con las palabras, sino con los actos y con los hechos. Uno sabe quién quiere y quién no quiere. Amén. Diga conmigo: nosotros somos de los que sí queremos. Amén. Esaú la menospreció, y aunque después, mire, rogó con lágrimas, no la obtuvo. Dios no mira lágrimas, Dios mira corazones. ¿Verdad? Otros, dice, la aprecian y la reciben como Jacob. Alguien que honra y recibe la bendición es un hijo, no solamente un obrero. Pablo llamó a muchos sus colaboradores, oiga aquí, fieles ministros, pero pocos fueron considerados sus hijos. Pablo no a todos llamó hijos, a muchos llamó colaboradores, pero hay quienes llamó hijos. Colaboradores están aquí, hijos están así, son generaciones. Llamó a Timoteo, llamó a Tito, llamó a Onésimo en la carta a Filemón. A ellos les dijo hijos y les dedicó epístolas. Yuju, ¿todavía estás acá? ¿Amén o no muy amén? Bien, un hijo es engendrado y formado, un obrero es contratado y remunerado. Vamos a poner otra vez si quiere. Un hijo es engendrado y formado, un obrero es contratado y remunerado. Yo le voy a poner un empleado porque también somos obreros, ¿va? Envía obreros a su mies.
Uno que no es hijo puede estar allí, dice, por un sueldo, aunque es heredero de todo. Pero el hijo está allí por una herencia. Es decir, por herencia, por engendrarlo, es hijo. Así que Pablo tuvo gente a quien él le llamó así en esa cobertura. Y por último, Hebreos 13:7. Hebreos 13:7. ¿Quién lo tiene? Señor, mi garganta, Padre. Hebreos capítulo 13, versículo 7, ¿qué dice? Acordaos, ¿qué dice acá? De vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Yo tomé a mis hijos en la carne, y llevé al templo un día, la construcción. Le dije, mire mi hijo, le digo yo, esfuércese y trabaje. A pesar de que le damos todo el tiempo que podemos a ellos y los amamos, los queremos, los cuidamos, a pesar del ejemplo hay que dar a veces algunas palabras que como que saquen un poquito más a luz el ejemplo si no lo miran. Le digo, mire mi hijo, le digo, péguese, le digo yo. ¿Por qué? Porque no cualquiera en Guatemala hace esto. Estamos haciendo historia, mi hijo. Aprécielo. Aprécielo. Le hablé a ellos, aprecien esto que Dios nos mandó a hacer. Y con todo y todo, bueno, tal vez uno a los hijos les habla más con confianza que a las abejas, bueno, hay algunas abejas, como pican. Pero a veces uno le habla con más confianza a los hijos que a las ovejas. Pero hablando a mis hijos le digo, mire, aprovechen el papá que Dios les dio. Saquen el jugo, apréndanle. Porque esto que están viendo sus ojos, no a cada rato se hace. Y no a cada rato Dios escoge a alguien para hacerlo. Y con ese mismo amor, les hablo a ustedes como a hijos. Aprovechenlo. De verdad, aprovechenlo. No a cada rato pasa esto. Ni a cada rato se ha pasado en Guatemala. Ahora está pasando más que antes quizás. Pero aprovechenlo. No lo menosprecien, no lo desprecien. Amen lo que Dios hace aquí. Si ustedes salieran conmigo a unos cuantos viajes, añorarían venir de regreso aquí y poder saborear todo lo que Dios está haciendo. Y yo como pastor también les quiero decir, yo los aprecio porque no cualquiera tiene las ovejas que tengo yo. No a cada rato. Cuando yo comparto con otros hermanos donde que solo murmuran de ellos y dicen y hablan y hasta les gritan y les faltan el respeto, les levantan la voz, digo, uy, Dios mío, ¿cómo les pueden pasar semejantes cosas? No sé si me explico. Valoremos nuestros hogares en la carne, pero valoremos este hogar espiritual que Dios nos ha dado también. Y si vas conmigo a Isaías 54, te voy a dar la palabra con la que Dios me llamó, porque con esa misma palabra quiero que seas bendecido. Amén. Isaías 54, versículo 1. Y es una palabra que ustedes le tienen que dar a todos sus líderes de células. Póngame atención, en la academia ahorita viene la palabra quizás de las más importantes de toda la noche, o de toda esta mañana en que estás recibiendo la academia. Dice Isaías 54, versículo 1, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que de los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. En sueño se me apareció el Señor y solo me decía por 3 veces durante la misma noche. Isaías 54 me decía, primeros versos. Y yo empezaba a ver una bodega y la miré en la 20 calle.
En parte conocemos y en parte profetizamos. Y miré esa bodega con gente. Y que yo inauguraba la iglesia, ¿verdad? Ni siquiera sabía bien la ubicación. Una señora me avisó dónde era. Llegué y ahí yo oía la voz de Dios que me decía: predica de Isaías 54. Y yo abría mi Biblia en Isaías 54 sin ni siquiera recordar que decía Isaías 54. Cuando me desperté le dije: Señor, me estás llamando, pero quiero una segunda confirmación. Total, me dio 3 confirmaciones la misma noche a la hora que le pedí cada una. Y en cada parte del sueño, o en cada uno de los 3 sueños, me decía Isaías 54, primeros versos. Y entendí algo. Cuando empezó Casa de Dios, mire, yo recibí esa profecía de gente que no era del país, de gente que no era de la iglesia. Llegaba y siempre la misma profecía. Los que estuvieron ahí desde la fundación lo saben. Siempre la misma profecía. Y me decían: dice Dios, no seas escaso. Y con esa misma palabra que Dios me llamó, los llama a ustedes bajo la misma cobertura, y les voy a decir: su red no puede ser escasa. No seas escaso. Ensancha el sitio de la tienda, tus cortinas, tus estacas y tus cuerdas, porque te vas a extender por todas partes. Amén. Con esa misma bendición le digo a Dios: con esa misma, Señor, que tú me llamaste, sean todos bendecidos. Yo no creo en escasez ministerial. Dios no te llamó a ser escaso. Dios no te llamó una celulita. Te envió solo 2 personas, pero para multiplicarte. Y si esos 2 empiezan a multiplicar, van a ser miles bajo tu red. Tú no puedes nada más soñar con tus 12. Eso es un sueño muy corto. Con 12 cualquiera podría soñar. No sé si me explico. Más allá de tus 12, debes tener tus 12. Los 72, creer en generaciones que ellos también tengan sus 12. Diga conmigo: sí podemos, y sí lo creemos. Amén.